Mi nombre es Cintia Martínez, soy estudiante de psicología de la Universidad UNAD de Colombia. Estoy con la psicóloga Luisa. Voy a entrevistar. La entrevista es puramente académica, autorizada por la universidad, que contribuye a unas investigaciones sobre el tema del suicidio en adolescentes. La entrevista dura 10 minutos, son de 10 preguntas. Les vamos a iniciar. Okay. ¿Cuáles son algunas de las principales razones de idea de suicidio en adolescentes? Pues el suicidio para adolescentes generalmente es un pensamiento que está dentro del cuadro de la depresión o de otro trastorno de humor, pero mucho más de la depresión. Entonces, las ideas de suicidio surgen cuando el adolescente ya no encuentra sentido para la vida y no hay un propósito, no se siente como que con ánimo para hacer las cosas y isolamiento y todo. Entonces, la idea no viene sola, la idea de suicidio. Viene como dentro de un cuadro más amplio de otros síntomas que hacen parte del trastorno de humor. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta de esos adolescentes cuando usted le pregunta quiénes son? Sí, esa no es una pregunta fácil porque como me había dicho, hay muchas posibilidades de contestarla. Pues yo pienso que los adolescentes que viven una depresión o que tienen idea de suicidio, piensan a veces que no saben quién son. Tienen como que una crisis de identidad y mucho también hay un sentimiento de, ¿cómo que puedo decir? Desvaloración. Desvalorizarse. Desvalorizarse, sí. Entonces, la cuestión de cómo que se perciben, cómo que se ven es un poco difícil por lo del ego y todo. ¿Existe algo que ellos han querido hablar y no han podido hablar por temor a no ser escuchados? Sí, sí, por supuesto. No es fácil hablar de sentimientos, sobre todo cuando se tratan de sentimientos considerados malos, como la tristeza, la rabia, todo más. Entonces, los jóvenes, los adolescentes no se sienten como que libres o como que teniendo un espacio en su casa para hablar de cómo que se sienten. Entonces, por ejemplo, la idea suicida también es algo que no es fácil de se hablar para un padre, para una madre, porque no sabe cómo van a reaccionar. Sí. Tranquila, puede hablar. Reaccionar, sí. Entonces, hay muchas, ¿cómo que se puede decir? Dificultades de transmitir los sentimientos en palabras y generalmente no encuentran un espacio de diálogo adecuado en casa, así que se cierran más en sus sentimientos y bueno, la consecuencia es una peora del parto. Y muchas veces se tiene más confianza afuera de casa. Afuera de casa, sí. ¿Verdad? Y si tienen amigos que se pueden hablar cosas, o sí, es mejor, pero ni siempre también los adolescentes pueden hablar con amigos porque así es una... ¿Cómo un adolescente puede cambiar o mudar esas ideas de suicidio? Cintia, depende mucho de cómo que el adolescente se encuentra. Está claro que un adolescente que ya tiene las ideas muy establecidas, ya tiene un cuadro de trastorno de humor o un trastorno de ansiedad ya intenso, hay que buscar ayuda profesional
como Exacto. dependiendo de una ayuda psiquiátrica, del psicólogo. Entonces, para cambiar la idea hay que tratar el alma y cómo se siente. Entonces, no es una cosa tan simple. Hay que hacer todo un trabajo, pero sobre todo poder contar con la ayuda de las personas, ¿sí? Y es un proceso, ¿no?, de cambio, principalmente de la manera como se ve el mundo. Sabemos que la persona que tiene depresión o la persona que tiene ideas suicidas tiene una visión distorcida, ¿cómo se dice? Distorsionada. Distorsionada, sí, del mundo. Entonces todo se ve todo como en tonos de blanco y negro, sí. Entonces no hay colores. ¿Qué emociones tiene un adolescente cuando tiene ideas suicidas? Las Sí, principales. sí, ayúdame, va. Tristeza, desvalorización, sí, culpa es también muy frecuente en estos casos, que no hay sentido en la vida. Entonces hay algunos que tienen un discurso muy subjetivo de un vacío, ¿sí? Vacío Sí. interior. Entonces como que si no pudieran también ¿cómo se dice? Durmientes, Dormir, sí. ¿sí? No consiguen sentir placer, entonces no consiguen mirar para las cosas que antes le gustaban y sentir placer, Sí, placer. placer haciendo. Entonces son sentimientos siempre muy malos. Bueno. ¿Cuáles son algunas de esas experiencias que le permiten a algunos adolescentes continuar con su vida, que deciden seguir con su vida, cambiar esas ideas suicidas y continuar a vivir? Sí, yo creo que son adolescentes que pueden contar con soporte social significativo, porque son personas que necesitan de ayuda y que muchas veces solos no consiguen salir del cuadro de sufrimiento psíquico. Entonces, yo creo que los jóvenes que consiguen como que continuar con su vida y encontrar un sentido se dan también por la experiencia de ayuda, de tratamiento, de soporte de las personas y también de como que tratamiento con medicamentos, psicoterapia, etc. ¿Ellos alguna vez han pensado cómo se siente su familia al verlos a ellos así en esa situación? Sí, seguramente hay mucho sufrimiento, porque si uno sufre en la familia, hace todos los otros sufrir también. Entonces yo siempre digo que si uno se enferma, se queda enfermo en la familia, todos los otros se quedan también. Entonces es casi una cosa que se pasa para el otro. El sufrimiento se comparte un poco del sufrimiento. Entonces para los padres seguramente es una situación de muchísimo sufrimiento. Bueno, ellos creen o piensan que después de recibir el tratamiento psicológico o psiquiátrico son personas ya diferentes. Yo pienso que es un proceso, no se puede decir que son diferentes, pero hay que luchar todos los días para que no se sientan así nuevamente. Entonces hay que pensar en cambios de vida, de actitudes, para que no se depriman, para que no sufran nuevamente. Y a veces es difícil porque no tenemos el control de toda la vida, así que de los eventos que se pasan en nuestra vida. Por ejemplo, si perdemos una persona, si una persona se muere, Sí. o como que si salimos de un empleo,
si rompemos con un novio, son sufrimientos que hacen parte de la vida, que dependiendo si la persona está como que frágil, ¿sí? Se puede deprimir y se puede volver a sufrir como antes, pero hay que intentar hacer cambios de vida para que se quede más fuerte psicológicamente, afectivamente. Entonces poder saber, poder contar con las personas, saber cuáles son las cosas del día a día que hacen bien, que traen algún tipo de bienestar para la persona. Entonces está mucho conectado con la idea de autoconocimiento. Entonces yo sé las cosas que me hacen bien, que son positivas, y las cosas que no son. Y cómo que yo puedo tomar decisiones que me hacen bien y que tienen un cálculo positivo en el final y que pueden ayudarme a protegerme de la posibilidad de como que deprimir o sufrir nuevamente con tanta intensidad. Para concluir, como profesional, como psicóloga, ¿cómo pueden ayudar a reducir la idea de suicidio en adolescentes? Yo creo que el primer punto que es muchísimo importante es del romper el tabú sobre hablar del suicidio. Es una cosa que no es tan fácil, aún se hable más en la actualidad, pero aún es un tema muy difícil, muy negativo. Las personas tienden a silenciarse con relación al suicidio y eso genera mucho más problemas, porque la persona que sufre o que tiene idea suicida no se siente libre para hablar de sus sentimientos porque tiene miedo de ser juzgada, ¿sí? Entonces, yo creo que el primer punto es ese, poder hablar o construir un espacio de diálogo sobre el tema para que las personas puedan hablar sobre eso. Y claro, el tratamiento, poder buscar ayuda, y yo creo que el cambio con la forma como las personas también ven la persona que se siente de esa manera. Sabemos que vivimos en una sociedad que aún hay muchos prejuicios con relación a quien sufre psíquicamente, como la depresión, el suicidio, como una persona que no valora su vida, pero no es tan simple, es algo mucho más complejo y que tiene que ser tratado con mucho más respeto, ¿sí? Entonces yo creo que es un cambio mucho más profundo en la forma como la sociedad mira y trata y cuida essas pessoas. Sim. Bueno, muito obrigada por tudo, por su participación, por tu tiempo, por compartirnos sus opiniones referente al tema. Esto es meramente académico. Yo que agradezco muchísimo la oportunidad de hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Claro que para mí es un desafío porque estoy hablando en otra lengua, entonces a veces yo mezclo, pero para mí es siempre bueno intentar hablar y dialogar sobre un tema que es tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias.